Listo, todos en su lugar. Disculpa, Salvador. Mira, ya junto a la computadora está ocupado. Bueno, ocupa mientras tanto este lugar de clase. Clase continuamos. Hola, buenos días. Vamos a empezar con este panel donde tenemos el tema del reemplazo de la mano de obra por las líneas automatizadas. Pues, mi nombre es Carlos Elizondo. Esto ha generado mucho interés y demasiada controversia porque se relaciona directamente con aspectos sociales y económicos de cualquier país. Aquí dejaré que lo se presenten. Buenos días, mi nombre es Emiliano Leal y soy ingeniero químico administrador. Buenos días, soy Mauricio Luna, soy ingeniero mecatrónico y actualmente soy investigador de nuevos sistemas de automatización. Buenos días, mi nombre es José Francisco Pacheco, soy ingeniero mecatrónico. Buenos días, mi nombre es Javier García, soy director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey y trabajé también en empresas de automatización y reciclaje de plásticos. Bueno, a continuación del mencionado tema, pues tenemos demasiadas desventajas, pros y muchas consecuencias. Y para esto tendremos que dialogar demasiado sobre la implementación de dichos sistemas. Así que Javier, ¿nos puedes platicar si es cierto que es mucho más beneficioso la línea automatizada que la mano de obra? Porque se dice que es un proceso muy largo. El automatizar cualquier proceso ofrece siempre beneficios, desde mi punto de vista. Déjame darte un ejemplo hipotético. Tú eres dueño de una línea de ensamblaje y tienes a tus empleados que cobran su sueldo, tienen seguro, tienen su comida y se van a su casa a una hora específica del día. En sí, esto representa una pérdida de las ganancias, pero es una pérdida necesaria para continuar funcionando y que el negocio vaya creciendo. En otro caso, lo contrario, si usaras máquinas, por ejemplo, un brazo mecánico de 5 o 6 ejes, puede trabajar todo el día, no se cansa, no cobra sueldo y técnicamente lo hace más rápido y mejor que las personas. En sí, yo diría que generas más ingresos usando máquinas que personas debido a su eficiencia y velocidad. No puedo negar que estas máquinas no sean costosas, son muy costosas. He visto máquinas que cuestan millones de dólares, pero si hacemos los cálculos y vemos lo que producen con el tiempo en que recaudamos lo que costaron, se pagan solas en un periodo de tiempo. Por ejemplo, como mencioné, yo trabajé en empresas de reciclaje de materiales, principalmente de plástico. Hay una máquina llamada pelletizadora que sirve para dejar el material en una situación ideal para su uso posterior. La máquina depende de cuánta potencia o capacidad de plástico quieras pelletizar. La que nosotros usábamos en la empresa tenía un costo de $1,5 millones de dólares. Producía 7.2 toneladas de plástico al día. Si dividías el turno con una persona que controlaba la máquina durante 3 turnos al día, podías producir como 50 toneladas semanales. Si hacemos estos cálculos, reducimos los costos de las cajas secas, de los turnos de los empleados, se da que podías pagar la máquina en un medio año. En sí podías recuperar todo ese dinero invertido en solo la mitad de un año y en sí con mayores ganancias y oportunidades de crecimiento para la empresa. Después de escucharte, al parecer sí es demasiado beneficioso tener una línea automatizada. ¿Alguien más que me puede decir qué otros beneficios nos puede traer este tipo de sistemas? Pues la automatización, como bien lo dijo, muchas veces puede ser muy costosa, pero esto se trata de una inversión. Las inversiones se recuperan a largo plazo, empiezan a verse ganancias después de años de implementación. Desafortunadamente, las consecuencias a corto plazo son las negativas, lo que se puede ver a corto plazo. Muchas veces por eso las personas tienden a opinar o a asemejar la automatización con el desempleo. Como bien dice Paul K. McClure, 2017, autor de You're Fired, Says the Robot, un gran porcentaje de la población americana relaciona estos dos conceptos, la automatización con el desempleo,
¿Por qué? Porque lo superficial, lo que está justo después de implementar estos sistemas es el quitar trabajos a los obreros, a los que realizan los trabajos que van a realizar ahora las máquinas de manera más eficiente y con mayor calidad. Una filosofía que usan la mayoría de las empresas es el utilitarismo. Esta filosofía señala que siempre hay que tener en cuenta el mejor beneficio para el mayor número de personas. O sea, el fin justifica los medios, si lo queremos decir así. Esta filosofía la siguen las empresas porque ellos intentan aprovechar al 100% totalmente sus recursos. Y desafortunadamente eso muchas veces significa dejar en segundo plano las necesidades de sus empleados. Pero lo que no estamos viendo en este caso es que al implementar estos sistemas se estimula la economía local de la sociedad y se estimula la economía global. Se van a ver resultados a futuro, a largo plazo, con la apertura de nuevas áreas de trabajo y con la mejora en la calidad económica del país en el que se implementan estos sistemas. Javier, después de escuchar a Mauricio, ¿me puedes decir si es posible que las máquinas completamente puedan reemplazar al hombre? En la actualidad no ha llegado el caso drástico en que las máquinas reemplacen en sí al 100% a la mano de obra. Es decir, porque las máquinas aún dependen de que una persona esté ahí operándola o atento a ella para suministrarle información o que le diga qué hacer. En sí, en el pasado, a finales del siglo XVIII, debido a la revolución industrial, se vio el primer reemplazo de mano de obra debido a la implementación de máquinas. Por ejemplo, antes la gente trabajaba para impulsar un motor de una locomotora llenándolo de carbón y de cosas así, pero después con la revolución industrial empezaron las máquinas impulsadas por vapor y ya no se necesitaba tanta gente en sí, solo necesitabas como unas cuantas personas. Así que hubo varias personas que se quedaron sin empleo debido a que las máquinas empezaron a funcionar de una manera más eficiente y ya no necesitaban tanta atención por la parte de la mano de obra. Hoy en día, ya en pleno siglo XXI, estamos a punto de vivir otra vez un reemplazo o una revolución industrial debido a que ya se están implementando las máquinas con inteligencia artificial. Ya piensan por sí mismas, ya aprenden y técnicamente hay momentos en que las máquinas ya no necesitan a las personas para trabajar. O hay un modelo industrial llamado Industria 4.0, no sé si estén relacionados con ello. Este modelo industrial se enfoca en que todas las máquinas de una empresa estén interconectadas unas con otras por vía de internet o en la nube. Esto sirve para que se intercambien información unas con otras, así complementar tareas, estar siempre con accesibilidad a la base de datos de la empresa, saber cuánto necesitan producir, cuánto necesitan vender, y esto hace los procesos más eficientes y produce muchos beneficios, sobre todo el crecimiento capital de la empresa. Algo que quisiera agregar sobre la revolución industrial que mencionó es que no quisiera que confundan el término revolución industrial como algo que pasó únicamente una sola vez. La revolución industrial se ha visto repetida en muchas ocasiones dependiendo de la economía de diversos países. Por ejemplo, la primera revolución industrial que hubo fue entre 1790 y 1840 y fue en Europa. No se caracterizó por haber afectado realmente al continente americano. Depende mucho de la economía de las regiones y, por supuesto, de las tendencias de ese momento. Entonces podemos decir que estamos en un muy largo proceso de transición entre la evolución de la tecnología. Tú, Francisco, ¿qué limitantes me puedes decir que puede presentar alguna máquina? Bueno, yo considero que las máquinas tienen algunas limitantes que son las que no han permitido que estas reemplacen completamente al humano. Bueno, unas, como ya lo mencionó el compañero, es el costo, ¿no? Como la máquina que dice que cuesta $1 millón, pero es que este costo no solo se refiere a instalación de la máquina y a su funcionamiento, se refiere también a los costos de manutención, de la energía que necesita, los suministros y las reparaciones que pueda tener bueno, ese es otro problema, las fallas que pueda presentar esta máquina. Se tiene que parar la línea, tienes que repararla, tienes que configurarla otra vez para que vuelva a seguir funcionando como debe ser. Otra limitante que tiene es que
necesitas un operador o alguien que esté controlando la línea, alguien que le indique a la máquina qué hacer. Necesitas meter unas instrucciones para que la máquina haga la tarea que tú requieras. Además de que hay algunas tareas que son tan específicas que hasta ahorita no hay la tecnología suficiente para que no se ha diseñado un robot o una máquina que sea capaz de reemplazar a un humano en estas tareas. Un ejemplo de esto, bueno, está este artículo de Goldberg y Perlberg que se llama Robots May Help You Build Your Next Home and Fill the Labor Gap, en el que se habla de la compañía Blueprint Robotics en Baltimore. Esta compañía lo que hace es que construye casas de forma modular, es decir, que las construye por partes y luego estas partes se ensamblan en una locación. En esta compañía funciona de forma similar a como lo hace una ensambladora de automóviles. Y uno pensaría que como está automatizado este proceso de ensamblaje, que realmente no necesita obreros, pero la realidad es que, bueno, por ejemplo aquí uno de los ejecutivos afirmó que los robots cortan el hoyo, pero alguien tiene que estar poniendo la caja eléctrica en su lugar, en este hoyo. Es decir, este es un ejemplo de las tareas específicas que un robot no puede realizar. Tiene que haber un obrero que tiene que estar metiendo los cables, o incluso para poder cortar el hoyo en el lugar exacto, uno tiene que estar haciendo mediciones o tiene que estar operando la máquina. Sí, si me permites, al mismo tiempo que estás diciendo que aún se necesita mano de obra, yo concuerdo contigo, pero debemos aceptar que no necesitas tantos obreros como los necesitarías si estuvieras haciendo una casa de una manera tradicional. Este proceso de ya crear casas modulares gracias a máquinas que las diseñan permite que el empleador no necesite pagar tanto mano de obra, nada más necesitas a 1 o 2 personas especializadas para terminar las partes que necesitan gente especializada para completar esas tareas. En sí, yo creo que la automatización, como mencionamos, ofrece muchos beneficios en sí de que reduces la mano de obra, pero deberíamos checar que haya un balance de que no haya reemplazo total, porque aún así, ¿dónde quedaría toda esa mano de obra? No tendría empleo, debemos tener un balance. Bueno, por ejemplo, sobre ese punto, esta empresa que estoy mencionando, o sea, incluso emplea gente que no está en la construcción, porque, o sea, no solo son muchos procesos los que se llevan a cabo. O sea, uno es lo que mencioné de que tienes un hoyo, pero tienes que poner una caja eléctrica en ese hoyo, ¿no? Los capacitan. Los capacitan, exacto. Y aparte, pues digo, no solo es ese proceso, también cuando en el lugar de la construcción no hay un robot que lo construya, o sea, no tienes, como por ejemplo los edificios a lo mejor, sino que tienes tu grúa que esté moviendo piezas y en su lugar. Pero en este caso tienes varios obreros que están trabajando para unir todas las partes, para ensamblarlas. Bueno, han mencionado demasiadas ventajas sobre estos sistemas, pero seguimos con los tiempos. ¿Alguien que me puede hacer algún aproximado de cuánto estamos de que pues ya todo esté completamente automatizado y no, las máquinas no dependan del hombre? Bueno, Carlos, la verdad no te puedo decir con certeza una fecha exacta porque no se ha indagado acerca del tema, pero podemos tomar en consideración que los avances tecnológicos son cada vez más rápidos y se están desarrollando ideas como la que mencionó mi compañero Javier, la de la industria 4.0. Si tomamos esto en cuenta, es muy posible que alrededor de 20 a 30 años ya se estén dando los primeros casos de procesos de producción totalmente automatizados. Sin embargo, tenemos que recordar que al final del día esas máquinas van a seguir ocupando de operarios para que les den su mantenimiento y las arreglen en caso de fallar. En mi opinión, no creo que las máquinas de esa época vayan a ser 100% autónomas a tal punto de poder repararse por sí solas. Tampoco considero que todas las empresas vayan a estar automatizadas al 100%, ya que como tú y yo sabemos, automatizar una parte de la línea de por sí es cara. Imagínate realizar una automatización completa del proceso, es una fortuna. Si se llegan a dar casos, van a ser de empresas con mucho dinero, mucho flujo de producto y empresas muy grandes.
Bueno, además de esos factores, durante un aproximado periodo que mencionaste, ¿qué factores lo harían posible? Bueno, en mi opinión realmente las máquinas no pueden reemplazar completamente al humano, ¿no? O sea, bueno, como ya mencioné de que los costos que tiene, las fallas, también necesita siempre alguien que sepa cómo funciona la máquina en caso de que pueda fallar, como por ejemplo mis compañeros que son mecatrónicos, saben cómo funciona esta máquina, cómo funciona, cómo debe de funcionar, y en caso de que el producto tenga algún defecto, tienes que saber cómo repararla, ¿no? También otra cosa, hay algo que las máquinas hasta ahorita no hemos logrado superar completamente al hombre, que es la toma de decisiones, ¿vale? Uno siempre tiene que haber alguien que le esté indicando a una máquina qué hacer, ya sea por un botón o por una computadora. Tienes que programar a la máquina para que haga una tarea. Si realmente encontramos la forma de que la máquina pudiera tomar su propia decisión para que realice esta tarea, ahí sí ya podremos hablar de un reemplazo completo de la mano de obra, además de que deberías de tener, a lo mejor yéndonos ya más a futuro, una máquina que sea capaz de repararse a sí misma, ¿no? Pero por esas razones yo considero que realmente no se puede reemplazar completamente. Ahora que mencionas eso, me hiciste recordar un evento que sucedió en una de las empresas de reciclaje que te digo. Nosotros teníamos varias toneladas de PVC y teníamos que moler unas, pelletizar otras y quedarnos con una parte del producto en bruto. Nosotros dejamos todo en la máquina de la pelletizadora y no dejamos a alguien cuidando a la máquina. Así que la máquina dice, bueno, yo nada más hago esta tarea. Si nadie me dice que pare, voy a pelletizar todo. Hubo muchas pérdidas ese día. Si alguien hubiera estado ahí, algún empleado, hubiera detenido la máquina debido a que sabía qué es lo que se tenía que hacer. Pero la máquina, como dices, no toma decisiones en base a lo que tú quieres, sino a cómo está programada en sí. Algo que mencionaste que fue el hecho de que muchas veces no podemos asegurar el funcionamiento de alguna máquina, que si le tiene que estar dando constante mantenimiento. Yo sé, por ser ingeniero mecatrónico y por estar investigando estos modelos, que estas máquinas, estos sistemas atraviesan varios filtros de calidad, varias pruebas en las cuales se asegura su funcionamiento al momento de ser vendidas. Pero obviamente no se puede asegurar al 100% porque siempre hay detalles que no se pueden predecir. Pero con la introducción de estas nuevas tecnologías que tú mencionaste, que es el hecho de que se arreglen a sí mismas, eso se podría corregir. Lamentablemente significaría que también la persona encargada de este mantenimiento vaya a quedarse sin ese empleo, se podría decir. Bueno, hablan de la autonomía que adquirirían estas máquinas, pero para ello tienen que pasar por el empleado. Y retomando tu tema, Mauricio, ¿qué riesgos corre el empleado mexicano de ser reemplazado? En mi opinión es inminente el reemplazo del empleado mexicano, ya que con los últimos avances en tecnología que se han visto en las potencias mundiales y como México sigue el modelo de muchas de esas potencias que es el capitalismo, se puede asegurar su reemplazo en los próximos años, aunque no sea totalmente. Afortunadamente ya vamos a tener un antecedente para ese entonces, ya que los países que actualmente ya están implementando sus sistemas con mayor eficacia nos van a poder dar como una base en la cual nos podemos basar tanto en la ética como en la parte técnica. Se puede decir un ejemplo aquí de algo que pasó similar en México, que fue en el Porfiriato, que tuvo lugar de 1890 a mediados de 1930, que fue cuando finalizó más o menos. Con la entrada de este régimen político, se empezaron a pasar las necesidades del pueblo, se podría decir, a segundo plano, queriendo aumentar la economía del país. Consecuentemente, también aumentó la calidad de vida de las personas, aunque sea un régimen de dictadura, y se hayan visto muchos conflictos políticos en ese entonces. Tal vez este nuevo alcance económico se debió al régimen político, se le puede atribuir al régimen político, pero no se puede negar que fue más que nada una revolución industrial para México. Lamentablemente, también por cuestiones políticas se le atribuye una decadencia económica al país a finales de este régimen político. Esto no es debido a la falla en industrias o debido a un mal funcionamiento o una mala utilización de estas tecnologías,
se debió más que nada a conflictos que había dentro de la administración de estas industrias. Bueno, yo quisiera agregar que, por ejemplo, leí un estudio de la Universidad de Guanajuato en el que estudiaban precisamente este tema sobre el desempleo, la relación del desempleo con la automatización. Por ejemplo, en Guanajuato la industria que más genera, la rama de la industria que más grande en ese estado es la de la manufactura. Tú esperarías como manufactura que todos los procesos sean automatizados y realmente no requieran de mucha mano de obra. Pero realmente esa es la industria que también tiene más participación en el estado. Y a pesar de que esta industria también está creciendo, este estudio tomó datos desde 2007 hasta 2015 y tuvo un crecimiento en ese periodo de tiempo de 137%, me parece. Entonces, a pesar de que esta industria creció, y tú esperarías que en realidad debería aumentar el desempleo, en realidad el desempleo se redujo en ese estado, precisamente porque hubo más industria, más participación de la gente. Claro, como ya mencioné, las consecuencias a corto plazo son las que se pueden aparentar como el desempleo, pero ya he mencionado que a largo plazo se sabe que estas tecnologías abren nuevas áreas de empleo, que como tú dices, pueden aumentar la economía local y pueden abrir, incluso más aumentar disminuir el índice de desempleo. A mí me gustaría agregar un ejemplo del cual los economistas suelen mencionar con frecuencia acerca del tema. Tomemos, por ejemplo, la industria tecnológica, las computadoras, a pesar de que pues sí han quitado tal vez a muchas personas de sus puestos, han generado más puestos en la parte de ventas, mantenimiento y producción. Entonces, pues, en cierta parte puede quitar, pero genera más. A ver, Emiliano, tú que eres jefe de producción, ¿qué juicio tienes para decirle a tu jefe de producción? No, pues, Bueno, pues mi juicio se basa de la siguiente manera. Primero, me formularía la pregunta: ¿el trabajo que se está realizando representa un riesgo para el trabajador? Si la respuesta es sí, pues entonces tenemos que considerar el uso de una máquina, ya que muchos trabajos en donde las condiciones son muy adversas, exceso de temperatura, ruido, contaminación. Entonces, ¿para qué poner en riesgo la salud de un trabajador si se puede con una máquina hacerlo? La salud es mi prioridad. Después de esto, si no hay un riesgo inminente, pues se formularía la pregunta: ¿es viable automatizarlo? No en todos los casos hay el dinero suficiente para hacerlo. Si no es el caso, pues se podría mantener el esquema de trabajadores. Pero si se tiene dinero, la última pregunta nos va a concluir si lo debemos hacer o no lo debemos hacer. ¿Qué beneficios traería automatizar la línea? Aquí es donde uno se puede dar cuenta si va a valer la pena invertir el dinero o no, porque a pesar de que tienes el dinero, no es necesario automatizarlo. Este juicio puede que sea un poco burdo, pero en mi opinión me gusta poner las necesidades de la empresa primero antes que la eficiencia, la producción y la venta. Hay un punto que tocaste que me parece muy interesante y que debe mencionarse, que es el hecho de que hay muchas tareas que las máquinas realizan que el hombre no puede realizar, y tenemos que saber que se pueden inventar o podemos desarrollar nuevas tecnologías que puedan hacer lo que un humano solamente puede hacer en este momento. Tal vez en el futuro ya se puedan realizar absolutamente todas las tareas que un humano realiza, pero nosotros en ningún momento, si ahorita no podemos hacer una tarea que represente riesgo para nuestra salud, en ningún momento vamos a poder hacerla sin la utilización de estas tecnologías. Entonces esto abre una nueva rama ética, se podría decir, en la cual tenemos que fijarnos que es preferible acudir al desempleo, al reemplazo de la mano de obra humana, si tenemos en cuenta la seguridad de las personas o de los trabajadores. Bueno, podemos estar de acuerdo en inferir que todo este proceso de transición es el inicio de una época de desarrollo y de innovación. Entonces, más que nada, no nos podemos hacer la pregunta de qué pasó con nosotros, sino cómo acoplarnos. Y eso
Y eso lleva a nuestra conclusión de la toma de decisiones, de la autonomía de las máquinas y a la vez de nosotros empleados en México. Con eso podemos finalizar. Estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Si hay una pregunta, pues al siguiente equipo. Vamos.